Las personas que viven en este estado recibirán mensualmente hasta $500. Recordemos que existen bastantes programas considerados como programas UBI o para muchos programas universales, los cuales nos garantizan cierta ayuda económica, y esto va dirigido para miles de familias. Muchos estados están aplicando estos nuevos programas con el fin de poder ayudar a sus residentes de bajos ingresos, a las personas que más lo necesitan hoy por hoy, pues la inflación ha abatido bastante las billeteras de los estadounidenses. Y como ya no existen los cheques de estímulos federales por parte del gobierno, los estados están agarrando su propio incentivo y están comenzando a dar estas ayudas a miles de personas. Hoy estaremos hablando exactamente de 2 estados, los cuales están cumpliendo con estos tipos de programas. El primer estado que traemos se trata de unos pagos directos de hasta $500 mensuales. Se trata de la organización United Way en California, el cual inició el proceso de solicitud para la tercera fase de un programa UBI, el cual nos otorgará $500 mensuales. A pesar de que la inflación en los Estados Unidos se está reduciendo, quizás no a la velocidad que las autoridades económicas quisieran. Los estragos que dejó el alza de los precios a los niveles no vistos desde hace 40 años son persistentes y permanentes. Este golpe se siente más para las familias de bajos ingresos, a los que ni $100 no les alcanza ni para la misma cantidad de artículos básicos o de conveniencia ni para unos días. Algunas familias podrían soportar levemente este impacto gracias a esta iniciativa que les daría $500 al mes. Obviamente serán muy pocos los afortunados, pero bien vale la pena el intento para ver quiénes pueden calificar. Desde inicios de este año, la organización United Way California Capital ha comenzado con un programa de ingreso básico garantizado, un programa UBI, para las familias en el condado de Sacramento, el cual comenzó a dar pagos mensuales de $500 durante 12 meses a partir del 1 de julio del año 2023. En aquel momento se eligieron una cantidad de hogares que pues ya están disfrutando de este estupendo programa mensual. Los supervisores del condado de Sacramento, Phil Serna del Distrito 1 y Patrick Kennedy, vicepresidente del Distrito 2, otorgaron $500,000 adicionales para el programa. Cada uno sacó este dinero de los fondos de su plan de rescate estadounidense, teniendo un total de $1 millón. Además, también se cuenta con una generosa donación por parte de Sierra Health, una fundación muy conocida. Pues ahora se va a proporcionar $500 en ingresos garantizados incondicionales cada mes durante un año a nuevos hogares. Estamos hablando de la tercera fase de este programa, el cual tiene abiertas las solicitudes hasta el martes 31 de octubre para poder aplicar. En la primera edición de esta iniciativa, que comenzó en junio del año 2021, se ofrecieron pagos mensuales de $300 a muchos hogares en este condado. La segunda inició en julio de este año 2023 y la tercera estará cerrando máximo hasta 31 de octubre para comenzar el 1 de enero del año 2024. Ahora bien, ¿quiénes pueden calificar para estos $500 mensuales? Para calificar, las personas deben cumplir con 2 criterios de elegibilidad. Son prácticamente la residencia y los ingresos. En el criterio de residencia, los participantes deben tener una dirección residencial dentro de los distritos 1 o 2 del condado de Sacramento. Para poder determinar si vives dentro de estos límites, puedes acceder al portal del condado de Sacramento para ingresar tu dirección completa, nombre de la calle y número, Sacramento, código postal. El programa está pensado para hogares de bajos recursos, por lo cual los solicitantes deben ganar menos anualmente con alguno de los límites de ingresos para calificar según la composición que tú tengas en tu hogar. Más o menos, el detallado va del siguiente modo. Si es un hogar de un adulto, máximo puedes ganar al año $28,205. Si es un adulto y un niño, máximo puedes ganar $49,945. Si es un adulto y 2 niños, máximo puedes ganar $65,880 al año. Si es un adulto y 3 niños,
máximo puedes ganar $79.500 al año. Si son 2 adultos, máximo puede ser $43.201 al año. Si son 2 adultos y un niño, máximo $64.273 al año. Si son 2 adultos y 2 niños, máximo $79.500 al año. Si son 2 adultos y 3 niños, máximo $93.120 al año. Ahora bien, si se trata de un hogar de 6 personas, no importa cómo esté conformada entre adultos y niños, máximo pueden ganar $106.740 al año. Si es un hogar de 7 personas, $120.360 al año. Si es un hogar de 8 personas, máximo $133.980 al año. Luego de esto, para hogares de más de 8 personas, se agrega $14.160 por cada persona adicional anualmente. Si eres seleccionado, se te va a pedir que proporciones documentación, la cual pues muestre tus niveles de ingresos actualmente. Entre ellos vienen incluidos beneficios públicos en efectivo e ingresos laborales. Aunque las solicitudes se van a elegir aleatoriamente, se revisarán los formularios para confirmar la elegibilidad. Además, la organización va a realizar las reuniones individuales con los solicitantes seleccionados para poder repasar cualquier impacto potencial que la recepción de fondos del programa podría tener en tus beneficios actualmente. Los solicitantes seleccionados van a ser contactados e informados de su aceptación por correo electrónico, llamada telefónica y mensaje de texto por parte del personal del programa United Way. Es muy posible que el proceso de comunicación con los hogares elegidos se vaya a realizar en el transcurso del mes de noviembre de este año 2023. El siguiente estado que queremos hablar se trata ni más ni menos que de Oregon, donde los residentes podrían recibir pagos de hasta $980 también el próximo año 2024. Se trata de un superávit de $5.000 millones en el presupuesto del año 2021 al 2023. Se trata del saldo que informó el Departamento de Ingresos de Oregon. Por ello, y pues gracias a esta razón, los residentes del estado podrán reclamar un reembolso promedio de $980 para el año 2024. La ley estatal establece que cuando esto sucede se deben devolver los recursos a los contribuyentes con un reembolso llamado Kicker. El cálculo lo realiza la Oficina de Análisis Económicos del Departamento de Servicios Administrativos del Estado, y el Kicker se hace presente en años pares. Esto con el objetivo de que los contribuyentes del Estado lo puedan reclamar como un crédito dentro de sus declaraciones de impuestos. El Departamento de Ingresos de Oregon señala que el monto medio del reembolso esperado será de unos $980, por tanto, esto significa que la mitad de los pagos podrían ser mayores o menores, y es en dependencia de la capacidad de ingresos. Por su parte, desde que se entrega este Kicker, la presente cifra sería la más alta, es decir, que desde el 2014 los residentes han recibido créditos adicionales cada 2 años, los cuales van desde $210 hasta $990. De hecho, el bono de este año es el mayor registrado desde que Oregon comenzó a emitir este crédito desde el año 1985. Sin embargo, no hubo superávit presupuestario en el año 1981 ni en el año 1983, por lo cual los residentes no recibieron ningún crédito. Pero ahora mismo, y según señala el Departamento de Ingresos de Oregon, ya se puede calcular cuánto dinero van a recibir los contribuyentes. Esto lo harán multiplicando tu obligación tributaria estatal del año 2022 por 44.28%. En el caso de que reclamaran un crédito por impuestos pagados a otro estado, pues deben restar esa cantidad antes de calcular el incentivo. Además, si los contribuyentes presentaron una declaración de impuestos del año 2022 y tenían impuestos adeudados antes de los créditos, entonces pueden reclamar el beneficio. No obstante, hay un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta. Estamos hablando de que el Estado puede usar todo o parte del dinero de una persona para pagar cualquier deuda estatal que usted tenga. Aquí se pueden incluir impuestos de otros años, manutención para los hijos, pueden entrar también las multas judiciales o los préstamos escolares, y esto es informado según el comunicado de prensa que se dio por parte del Departamento de Ingresos del Estado de Oregon.